Y bueno, pues en esta tarde, el día de hoy, tenemos aquí la visita del licenciado Norberto González Mireles, el cual nos va a presentar su libro Finanzas Prácticas en tu propia empresa. En este libro vamos a ver cómo se usan y ayudan a la verdadera misión de tu empresa, ganar dinero. Y bueno, este es el libro que nos estará presentando el día de hoy. Y les voy a leer una breve semblanza del licenciado Norberto González para que los que no los conozcan, pues lo conozcan un poquito más. Bueno, él es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por parte del TEC de Monterrey. Además, cuenta con una maestría en Economía Industrial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como una maestría en Innovación de Negocios, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Dentro de su experiencia, pues él es socio fundador de Buró de Contraloría. Esta es una firma dedicada a servicios fiscales y de análisis financiero de empresas. Así también es socio fundador de Contralor MX, que hace software de especialización y de diversas otras instituciones. Él cuenta con premio a la excelencia profesional en el año del 2019 y este premio fue otorgado por la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León. Él también es conferencista en diversos foros de diversos temas. También es colaborador invitado en diversas revistas y periódicos en donde presenta artículos de su autoría, tales como el periódico El Norte, la revista Entrepreneur y otras más. Y bueno, así es muy larga toda su semblanza y su trayectoria profesional. Me tardaría una semana en leérsela completa. Así que, pues, con estos breves comentarios, pues ya todos tenemos una idea de su trayectoria. Y sin más preámbulo, les cedo la palabra al contador Luis Alberto Rodríguez, quien nos hará aquí esta tarde, nos va a apoyar junto con el licenciado Norberto a la presentación de este libro. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un gusto para mí estar aquí con Norberto. La verdad es que pues no solamente compartimos nuestra alma mater, sino también compartimos muchos intereses, sobre todo la parte familiar y bueno, esas ganas de aportar a nuestra profesión. A Norberto, pues bueno, tiene algunos ya varios años que los conocemos y bueno, cuando empezamos a hablar de este proyecto, la verdad, pues me emocionó mucho porque viene desde una parte muy de adentro de su ser como contador público, pero también como persona, también en la forma de ayudar a la profesión, a los emprendedores, a los empresarios. Entonces, la verdad es que es todo un paquete completo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta presentación del libro. Adelante, Norberto. Gracias, gracias. ¿Se escucha? ¿Quién escucha? Muy bien. Bueno, y la verdad es que, bueno, empezando con esto, yo creo que hacerlo aquí en el instituto es algo muy especial porque definitivamente, aparte de todo lo que nos comentó nuestra vicepresidenta de membresía, Diana, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es una comunidad. No solamente somos contadores que venimos a capacitarnos o a ver la parte técnica, más que todo somos una comunidad. Y creo que el que lo presentes aquí, el que estés con la comunidad de la contaduría pública, que bueno, no solamente es el instituto, ¿no? Hay otras instituciones. Tengo el honor de presidir la Asociación Exatec Contaduría Pública y es esa comunidad, ¿no? Todos los que estamos aquí están, por ejemplo, los de Smith & Locke, está por allá Héctor Leal, que también es asesor patrimonial. Entonces, habemos muchos aquí que formamos esta comunidad, que no solamente somos contadores, que no solamente atendemos clientes ni vemos impuestos, sino vemos y hacemos un montón de cosas en diferentes niveles. Y déjenme platicarles un poquito aquí. Les voy a leer esta parte del libro, que es un poco más personal que todo lo que ha hecho Norberto.
Pero bueno, me llamó mucho la atención, por ejemplo, este párrafo que dice: siempre fue un estudiante muy inquieto, apasionado de los negocios desde muy joven, logrando estudiar y al mismo tiempo construir y manejar varios negocios. Primero en la industria musical, que ya lo conocía muy bien, pero después desarrollando empresas de diversos giros hasta la sinergia de consultores, lo que después se convertiría en el Buró de Contraloría. Más recientemente desarrolló una empresa de software para la administración integral de las empresas, a la fecha que lleva el nombre Contralor LMX. Su espíritu de servicio, su deseo de cambiar al mundo y sus habilidades para exponer ideas en público lo llevaron a dar cursos de capacitación para empresarios, emprendedores, inicialmente en la incubadora de empresas del TEC de Monterrey y posteriormente en las cámaras empresariales como Coparmex, Caintra, Conaco. Ha tenido diversos reconocimientos y premios por el impacto de su trabajo en muchas personas y empresas. Entre sus reconocimientos más destacados se encuentra el Premio a la Excelencia Profesional, otorgado por el Colegio de Profesionistas del Estado de Nuevo León, y ha sido colaborador como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Nuevo León. Y pues bueno, hay un montón de cosas que pudiéramos decir que pues van soportando este libro, ¿no? De dónde nacieron las ideas, de dónde fue que, pues bueno, surgió esta idea de que a lo mejor puede ser muy genérico porque pues hay muchos libros de finanzas, muchos libros de contabilidad, pero en especial cómo lo enfocas, creo que le da un giro diferente a todo esto, ¿no? Y digo, creo que la primera pregunta sería, ¿de dónde se inspiró el libro? ¿Cómo fue de dónde salió la inspiración para este libro? La inspiración, ¿me escuchan? Sí. La inspiración, les podría platicar un montón de cosas que sucedieron en el trayecto de pensarlo, a empezarlo a escribir y luego de estarlo escribiendo a publicarlo, pero hice un video, creo que les va a mostrar un poquito mejor. Pongan atención porque voy a hacer preguntas al final.
todo eso pasó antes de escribir un libro. 20 años pasaron, no pasaron 20 personas, pasaron 100, 200, 300 y lo que me da mucho gusto y estoy evitando mucho las ganas de llorar es que muchas de las personas de hace 20 años todavía las veo aquí ahorita. Y de hecho ahorita se empezaron a ver unos con más pelo, más flacos. Pakistán. O sea, muchas de esas personas que estaba ahí en el 2005 las sigo viendo aquí. Estoy muy emocionado. Estoy evitando llorar muy, muy cañón. Es el cúmulo, es un collage. Todo lo que está en ese libro en algún punto lo platiqué con cada una de las personas que salieron en esas fotos. En algún punto lo platiqué, algún pedacito del libro los platiqué, algún pedacito de ese libro lo tomé de sus propias ideas, lo tomé de sus propios problemas que los convertí en míos y luego los traté de poner en alguna parte para que los demás lo entendieran. Lo que hago en los cursos de capacitación es más o menos lo mismo. Platicar con las personas, ver sus problemas, tratar de ayudar con sus problemas y luego eso llevárselos a un grupo de personas para que al menos lo aprendan. No sé si lo logre evitar o no, pero al menos lo aprendamos y no nos caigamos en los mismos errores. Y así nació. Cada vez que daba un curso, cada vez que me sentaba con alguno de ustedes, que muchos de los que veo aquí son mis clientes. Y otra cosa bien increíble es que unos de ustedes ya ni siquiera son mis clientes y están aquí. Están aquí sentados. Eso no saben lo bonito que se siente. Que estén aquí todavía y que ni siquiera tengamos una relación comercial y estén aquí apoyándome. Y de verdad que no estoy muy emocionado. Y de ahí, de sus ideas, de sus experiencias, de las mías, de la combinación y el jugo, como el jugo verde que le echan un montón de cosas. Eso es el jugo verde del libro que se llama Finanzas Prácticas de tu propia empresa, porque es un collage, es un jugo verde de todas las experiencias que obtuve cuando me dediqué a la capacitación, cuando aterricé la capacitación en cada uno de esos negocios, cuando me equivoqué, cuando lo corregí, cuando me salieron bien las cosas y cuando no me salieron tan bien, hasta el año pasado, que fue cuando lo imprimí, ¿no? Estoy muy contento de todo ese trabajo, de todo lo que aportaron muchos de ustedes y todas las personas que salen en ese video. Estoy muy orgulloso y no sé si es el momento de decirlo, pero no participé nada más yo. Eddie Macías es el ilustrador, el que hizo los dibujitos, que no pudo venir. Eli Cavazos, creo que se llama. No, Cuevas. Eli Cuevas es la diseñadora editorial, que es la que se aventó ahí los trabajos de la parte gráfica. Está Jaime Palacios, para que quede ahí en el video también. Jaime Palacios, que es el corrector de ortografía, el corrector de estilo, que también participó. Y la parte más importante, la coordinadora de arte, que es la diseñadora gráfica de mi confianza y además fue la que me inspiró a sentarme y a aterrizarlo y provocó sentimientos profundos en mí para poderlo aterrizar, que es mi esposa, Jessica Valdés. Un aplauso. Gracias a mi señora. Todos estos esfuerzos coordinados, incluyéndome a mí, se lograron. Logró toda la coordinación del arte, logró toda la coordinación de la imprenta. Inclusive a los que ya lo tienen, seguramente coordinó todos los esfuerzos para que les llegara a sus manos. Y también quiero agradecer a mi hija Natalia González, que es la que coordinó todo este evento de una vez. Y de alguna u otra manera, todos, si se fijan, han participado de un poquito de este libro. Entonces, les quiero agradecer a todos por haber, de alguna manera, hecho una pequeña chispa para que al final pudiera llegar la inspiración y pudiera aterrizarse todo, porque es una cosa bien interesante. Mucha gente que le dije, ya hice un libro, todo, no sé, el 60%, 70%, yo también quiero hacer un libro. Yo también quiero hacer, pero faltan muchas chispas que tienen que prender para que se empiece a incendiar algo y entonces aterrices y termines haciendo el libro. Entonces, yo estoy muy agradecido por todas esas chispas que se lograron prender durante estos 20 años para que finalmente lográramos ver algo así. Esa es la respuesta a la pregunta, Luis. Y digo, como tú dices, ¿no? Cada una de esas chispas fueron las que, pues juntas hacen el cúmulo de la inspiración y de lo que ahorita planteaste en el libro, ¿no? Pero digo, no creo que sea esta, pero el ranazo que te diste ahí en el video está muy bueno. No creo que esa sea la historia que te marcó para escribir el libro, pero
cuéntanos cuál fue esa historia que te marcó para escribir el libro o mientras escribías el libro. Pues no fue una, fueron varias y muchas fueron de terror. Yo creo que mucha gente dice, no, mi historia es la peor y seguramente no es conocido otra vez. ¿No? Por alguna razón típica la respuesta de, es que mi negocio es diferente. A lo mejor has conocido otras empresas, pero la mía es diferente. Y entonces cuentan una historia, ¿no? A mí me ha ido mal aquí o me ha ido mal acá o no he tenido una buena decisión, no he tomado buenas decisiones de aquí, aquí, aquí. Pero al final se parecen, ¿no? Todas las historias de alguna manera se parecen. Las historias las peores historias o las historias de terror son las historias de quiebra. Las historias que ustedes ven en la calle cuando pasan, y nosotros acá Natalia y yo le decimos soldados caídos, porque pasamos a partir de la pandemia, pasas por un lugar y está cerrado. O dice se renta y tú te acuerdas que había un negocio ahí, ¿no? Entonces todos esos soldados caídos son historias de terror que en algún punto alguien le contó a alguien, ¿no? A mí me han contado muchas historias de terror que terminas haciendo eso. O sea, cerrando la cortina y diciendo, ya no pude. O sea, en ese momento, esas son las historias de terror que a mí no me gusta escuchar, pero que he escuchado muchísimo. He escuchado las historias de los Walking Dead también, que son empresas que todavía no se mueren, pero ya están muertas y están caminando no sé cómo, pero siguen ahí. Entonces, esas historias son las que de alguna manera me han ido inspirando a aterrizar en alguna parte y a compartir en alguna parte lo que he ido viendo. Entonces, las peores son las quiebras o las casi quiebras o las autopsias, como a veces les digo. Las autopsias de negocios son las que más sufro porque son las que me dicen exactamente qué pasó cuando ya no puedes hacer nada. Claro. Y de esas he vivido muchas y a veces hasta las mías, porque mi primer negocio no fue no fue el Buró de Contraloría, no fue el primero, Contralor.mx no fue el primero. Entonces sí he pasado por eso. Lo más importante para mí siempre fue ver el lado, no sé si demasiado optimista o no, pero las empresas son las que se mueren y fue lo que más que podía decir. Hey, se murió la empresa, pero no se murió el empresario. Se murió la empresa, pero no se murió el emprendedor. Como emprendedores seguimos vivos. La empresa, la idea, el proyecto, el producto, el servicio que estabas prestando a lo mejor ya no existe. Pero tú sí. Y entonces, de convertirse en una historia de terror, a lo mejor ya se empezó a convertir en una historia padre, una historia de motivación, una historia de inspiración que te va a llevar al siguiente negocio. La estadística dice que los empresarios que tenemos un negocio jalando, en promedio tuvimos 3 antes. Esa es la estadística. 3 y medio, 2. Es muy raro que una empresa diga, yo fundé mi empresa y es la misma desde hace 20 años. Es muy raro. Entonces, bueno, si esta no era, pues seguramente es la que sigue. Y si es un promedio de 3, quiere decir que alguno tuvo 5 o 7 o alguno tuvo 2, ¿verdad? Pero al final no es la última empresa que vas a tener o vamos a tener y hay que tratarle de dar la vuelta, ¿no? Yo creo que esas son las historias más feas que me ha tocado ver, pero también las más inspiradoras, ¿no? Y digo, yo veo que todo el contenido del libro está lleno de enseñanzas, lleno de educación muy didáctica. Digo, yo creo que ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo está conformado el libro, pero ¿qué sería lo que tú quieres que el lector recuerde después de leer tu libro? Si quisiera quedarme nada más con una cosa, digo, normalmente los libros, no sé si les ha pasado, pero los lees una vez y aprendes, haces unos bullets de ideas que sacaste o es más, a mí me pasa mucho que me tengo que detener para aterrizar lo que provocaron en mi cabeza y luego le sigues, ¿no? Pero no sé si les ha pasado que lo vuelves a leer y captas otras cosas completamente distintas, como si la antena la cambiaras y captas otras cosas diferentes. A mí me gustaría que captaran un montón de cosas. Pues si quisiera que se quedaran con una nada más, yo creo que sería una de las frases que vamos a ver más adelante, que es todos los indicadores que se miden y se publican siempre se mejoran. Y es una regla esa ya. Es una regla como ¿cómo dice que no podemos viajar más rápido que la luz? Es una teoría, es una regla. Si tú mides un indicador, el que sea, lo estás midiendo constantemente y constantemente lo estás viendo, lo estás publicando y tu equipo lo está viendo, siempre se va a mejorar. El que sea. Agarra el que más te guste. Y a lo mejor en el espíritu del libro más o menos va eso, ¿no? Obviamente va más aterrizado a las finanzas. Claro. Porque ya los indicadores financieros ya son cosas un poquito más detalladas. Pero si quisiera que se quedaran con una idea, sería esa. Y que se graficara, ¿no? Que fuera gráfico, que no fuera un dato, ¿no? Que se repite por ahí como si fueran goles en un juego de fútbol, ¿verdad? Sino más bien un gráfico de lo que está sucediendo.
que por cierto, entre paréntesis, eso me hubiera gustado que pasaran en los juegos de fútbol, ¿no? Como los Sí. gráficos de, oye, pues, o sea, no, tiraron más a gol, tuvieron más tiros de esquina y todo, sí, pero el gráfico, quiero ver cómo se movió con respecto a otro juego y a otro juego y a otro juego para verlo y que los mismos jugadores lo vean y que el director técnico lo vea y vea realmente si está haciendo un cambio o no, independientemente de lo que sea, ¿no? Pues se entiende que lo que queremos es ganar y ganar dinero, tener más en la bolsa. Pero si quisiera que se quedara con un dato, sería ese, ¿no? Los indicadores siempre que se miden y se publican, siempre se mejoran. Y eso es para tanto los contadores como para los dueños de las empresas, ¿no? Y yo creo que ahorita que decías que fuera muy gráfico, ¿no? Que se quedaran con, que pudieran ver esas cosas un poco más gráficas, porque finalmente sabemos que los empresarios son mucho de ese perfil, ¿no? Muy gráficos, muy visuales. Y bueno, hemos ido desde el Balance Scorecard, que ya ni siquiera se utiliza esa palabra, hasta ahora los dashboards de Power BI o de Tableau, que ya son unos reportes un poco más visuales. Pero yo recuerdo que cuando platicamos de este libro, tú me decías algo y recuerdo mucho esa frase que me decías. Yo se lo pasé a mi mamá y le dije, a ver, mamá, ¿entiendes? ¿Qué entiendes cuando estás leyendo esto, no? ¿Cuál fue tu intención al hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Qué buscabas con esa prueba de fuego para que tu mamá entendiera que era lo que estudiabas escribiendo? Eso viene del rechazo que sufrí desde que empecé a estudiar los temas de finanzas con la gente que no estudia finanzas. Siempre hay un rechazo automático. Es que yo soy el de finanzas y como que, no sé por qué, la gente cree, muchas matemáticas. Y como son matemáticas y las sufrí mucho en la escuela, entonces ya no lo quiero escuchar. No sé si me explico. O sea, todavía no ni alcanzaban a escuchar una sola palabra y ya estaban como en la negativa de no lo voy a entender o no lo quiero entender. O sea, no había manera de entrarle al tema, aunque se lo fueras a poner así en grafiquitas y en peras y manzanas. No, porque era un tema financiero, como si les trataras de explicar, ¿qué? Trigonometría, ¿cómo se llamaba, Eugenio? La que estábamos estudiando. Trigonometría. Ya lo olvidó. Haz de cuenta. No es trigonometría, ni hay que despejar la X, ¿verdad? Y, como dijo Eugenio, otro día que no necesité despejar la X. No, o sea, no necesitas estudiar nada de eso, pero cuando le decía, vamos a ver unos indicadores financieros, entonces, si yo iba a escribir un libro de finanzas, tenía que escribirlo de tal manera que alguien dijera, bueno, al menos le voy a dar la oportunidad de leerlo, claro. Nada más leerlo. Y cuando lo lees, de hecho, es una de las cosas que pongo desde el principio, si sabes sumar, sabes restar, algo de multiplicación, algo de divisiones, ya con eso. Ya con eso es suficiente para que entiendas al menos este libro, que es un libro de finanzas prácticas. Si ya quieres aprender cosas muy avanzadas, que por cierto no te van a ser ni útiles, como quiera, a lo mejor sí vas a necesitar otro tipo de conocimientos, pero al menos para hacer las finanzas prácticas solo necesitas sumar y restar. ¿Sumar y restar? Sí, listo. No me pongas muchas, porque luego, si hay multiplicaciones en los porcentajes, es todo. Eso es lo más complicado. Entonces, por eso empecé yo a pensar y la prueba fue ver a mi mamá. A ver, mamá, lee esta parte y de tal manera que la redacción la pudiera entender mi mamá, eso lo va a tener que entender cualquiera, ¿no? Eso para mí era, y mi mamá es química clínica, entonces, que si mi mamá lo entiende, con que le ponga tantito empeño, y lo tenía que leer porque soy su hijo, ¿verdad? Claro. No tengo mucha opción. ¿Lo tengo que leer? Sí, lo tienes que leer. Nada más esa hoja. Quiero ver si la redacción, y ahora explícame, ¿no? Entonces, esa fue más la intención, precisamente por el rechazo, porque sabía que de alguna manera, cuando alguien le dijera, hice un libro de finanzas, híjole, no, ya me imagino, no todas para empezar, las sábanas de números que va a haber ahí, ¿verdad? Que por cierto en este libro son gráficos. Y luego aparte todas las matemáticas y voy a despejar la X, ¿verdad? Y no, la verdad es que no, de ahí salió esa idea. Y justamente es eso, creo que si algo nos ha hecho falta como profesión, ha sido comunicar esa parte, ¿no? Si nuestros clientes internos en una empresa, pueden entender lo que nosotros les queremos transmitir, seguramente va a tener mucho más valor lo que nosotros creamos, ¿no? Y creo que justamente esta parte de hacer lo que lo entiendan va a ser muy atractivo para el público de los empresarios, ¿no? Y bueno, si quieres vamos un poquito más ya al detalle de qué es lo que tiene el libro. A mí me gustaría empezar por la portada. Digo, ustedes la tienen aquí en estos gráficos grandes, pero es realmente un piloto de carreras conduciendo ahí por la pista.
Me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? ¿Cuál fue la inspiración para que estuviera este diseño en la portada? Los que me conocen ya saben perfectamente por qué, porque toda la vida he platicado lo mismo. Cosa curiosa, Luis, a lo mejor mucha gente eso sí no lo sabe, no soy fan de las carreras. Okay. Ni siquiera soy un experto y yo conozco varios de aquí que los veo, que sí son bien fan de la Fórmula 1. La verdad es que no, nunca he sido fan de la Fórmula 1, pero lo que representa las carreras de coches y lo que la emulación o lo relacionado que está con los negocios es enorme, es muy parecido. Entonces siempre el piloto, el coche y el coche representan la empresa y el director de la empresa. Para mí siempre fue lo mismo y todo el equipo que tiene, porque en las carreras de los coches siempre hay un equipo atrás del piloto que le van diciendo y que le van presentando mucha información. Y de hecho por ahí hay un video que dice los pilotos mejor informados son los que ganan las carreras, a pesar de que tienen que tener mucho talento, ¿no? Claro. Entonces en los negocios pasa lo mismo, por eso de ahí saqué en este caso fue Eddie Macías, el ilustrador, cuando se lo platiqué dijo, ya te entendí. De hecho lo hizo con inteligencia artificial, no sé, de las primeras inteligencias artificiales que salieron. Digo, ya sé exactamente qué es lo que estás buscando. Estás buscando decir que tú como director de la empresa eres el piloto. Sí. ¿Y las finanzas son el tablero? Sí. Ya sé lo que te voy a poner en la portada. Un piloto piloteando su negocio con un tablero de indicadores financieros, que básicamente eso es lo que pasa en las carreras. Por eso la portada, que es un tema que los que me conocen saben, hace más de 20 años lo utilizo para explicarle inclusive a mis hijos desde que estaban chiquitos. Que por cierto, hace poquito, no sé si fue Natalia Eugenio, yo les decía, ¿qué te dedicas, papá? Yo ayudo a mis clientes a manejar su dinero, les decía. Y ellos se imaginaban un volante de un coche a manejar su dinero, y ahí como que empezó a derivar todo. Pero finalmente era por eso, porque yo quería explicarles a los que tienen su propio negocio, hey, tienes que ser un muy buen piloto. Las finanzas no te van a hacer que seas un mal piloto o un mejor piloto, pero te van a dar toda la información. Y me gustó la analogía, y como la gente me la repetía y como que les caía el 20, me gustó. Entonces me las empecé a llevar mucho a los cursos y empecé a hacer mucho clic con la gente, y por eso decidí que fuera precisamente el ejemplo de cómo una empresa y un director es un coche y un piloto de carreras, ¿no? Y bueno, ya con esto ya tenemos como muchas señales, ¿no? De qué es lo que contiene el libro, de cómo está enfocado. Dos cosas, ¿no? Quieres que lo entienda cualquier persona que no sea financiero, ¿no? Y que esta información tan valiosa se convierta en la información que va a ayudar al piloto, ¿no? Exacto. Vámonos, si quieres, un poco más al contenido del libro. ¿Con qué empieza el libro? Bueno, la estructura general, no sé si lo alcanzan a ver, ahí se ve más o menos, ahorita se los voy a platicar un poco, pero tiene 6 grandes capítulos. El último capítulo, el capítulo número 7, es un caso para los que son bien, que conozco 2, 3 que estoy viendo por aquí, que sí son bien clavados, y al final sí van a arrastrar el lápiz, van a querer hacer un ejercicio, Entonces, al final puse un ejercicio para que ustedes hagan el ejercicio de hacer un análisis financiero, ya con la información que viene ahí, y les pongo mis respuestas muy personales al final. Esa es la última parte. Y la primera parte es, a ver si lo tengo aquí. Estas sí se las tengo que leer, porque de hecho ahí no se alcanza a leer. Pero no tiene desperdicio. Ahí les va. Me quito los lentes. Si algo debo decir antes de empezar el libro es, ser empresario es un oficio muy profesional que no se aprende en ninguna universidad. Los mejores empresarios del mundo no terminaron una carrera profesional. Querer ser empresario en una universidad es como querer ser jugador profesional de fútbol en un salón de clases. Lo que sí existe son muchas herramientas para lograr convertirte en un muy buen empresario. Me refiero a libros, cursos, artículos, conferencias, pero sobre todo práctica. Los intentos y experiencias de fracaso tras fracaso. Esto último da forma poco a poco a un empresario, tal y como se forja una espada, a fuerza de golpes, calor, frío, presión. No cualquiera se logra convertir en un empresario, no es algo popular. Menos del 10% de la población en México lo es. Sin embargo, es tan empresario el dueño de Cemex como el dueño de materiales para la construcción Beto, que se ubica en la esquina de cualquier avenida de cualquier ciudad.
Me atrevo a decirlo porque los objetivos, las dinámicas, las responsabilidades de los empresarios grandes son iguales a los objetivos, las dinámicas y las responsabilidades de los empresarios de empresas pequeñas. La diferencia está en el volumen nada más, pero en sí todo es igual. Hay que vender, hay que operar, hay que administrar el dinero, hay que administrar el personal. Así como cumplir exactamente con las mismas leyes laborales, fiscales, mercantiles, exactamente las mismas. Precisamente por eso no creo que existan los microempresarios. No son enanitos. Existen los empresarios de microempresas o de pequeñas empresas. Las empresas son las que tienen el tamaño. Este libro es una herramienta para esos empresarios y contadores, una herramienta para que logres llevar a tu empresa o a las empresas que atiendas a ese nivel de consolidación ambicioso con que soñaron cuando la pensaron por primera vez. Con este libro vas a lograr monitorear claramente el cumplimiento de la verdadera misión de la empresa, que no es la que está colgada en la recepción. La razón por la que fundaste la empresa. Y todo esto será de forma práctica, real y sin rollos ni métodos raros o elevados. Si sabes sumar, si sabes restar, algo de multiplicación, algo de división, tienes los conocimientos necesarios para lograr cumplir con la misión de este libro. Esa es la introducción. Y fíjate que es algo... Sí, hay un aplauso, por favor. Gracias. Fíjate que es algo bien importante y es algo que yo creo que hemos logrado los contadores públicos desde siempre. No discriminamos por tamaño de la empresa o del negocio o de la actividad que tengan nuestros clientes. Para nosotros todos son importantes, ¿no? Y como dices, la diferencia es el volumen. Pero creo que el hecho de que le otorgues ese valor al empresario que va a empezar a ver sus números o que a lo mejor nunca los ha visto o que a lo mejor recibe la contabilidad de su empresa solamente para pagar los impuestos, que nos pasa mucho, ¿no? Y aceptar el rol que ahorita tenemos los contadores como estrategas del mundo de los negocios. Esta es una puerta muy importante porque no solamente es posicionarlos en, hay cierta información que puedes entender, ¿no? Y que te puede llevar a cierto nivel, sino es darle valor desde el principio y decir, bueno, el que seas empresario te pone al mismo nivel de cualquier tamaño de empresa, ¿no? Y creo que es muy importante. Esa es la idea. Ya más adelante, las secciones están divididas de esta manera. Está la parte de introducción, que es un poquito lo que leímos ahorita, pero mucho más aterrizado. Por ejemplo, ahí en la parte de introducción vemos por qué realmente las finanzas son útiles, el origen de los estados financieros y las razones por las que se inventaron los estados financieros. ¿Cuáles son las secciones platicadas de una manera muy coloquial? Las secciones y para qué sirven. Los paradigmas que normalmente enfrentamos todos los que nos dedicamos a las finanzas. ¿Por qué la gente cree lo que te estoy platicando? ¿De dónde viene el razonamiento de que no me sirve, no me gusta o lo rechazo de alguna manera? ¿Cuál es la diferencia entre los estados financieros obligatorios y los estados financieros realmente útiles? ¿Y por qué son obligatorios unos y por qué son tan útiles otros? Y al final de la parte de introducción habló de la relación que debería existir entre, que por cierto es lo que me preguntaron ayer en una plática que di, la relación que debe existir entre el experto de finanzas o su contador y el director de la empresa, que deben ser, decía alguien, entonces alguien que le está cayendo el 20, entonces el contador es el que me debe dar esta información y debería ser mi mano derecha. Sí. A mí me hicieron creer eso 4 años de mi vida en la carrera profesional. Yo pensé que todo el mundo creíamos eso. Y la gran cantidad de los empresarios no lo entienden. Que a lo mejor no se han topado al que les va a proveer esa información en la mano y se va a convertir en su mano derecha para poderlos. Y como dijo un amigo, pues tú me vas a poder decir por dónde y por dónde no. Pero va a haber cosas que no te voy a hacer caso. No importa. Por al menos que me estés escuchando, con eso tengo. Con eso. Sepas qué creo yo que se ve bien y qué creo yo que se ve mal. Que entre paréntesis les voy a decir algo. Luego, no les voy a decir quién porque muchos de ustedes seguramente lo conocen. Me digo, no, chaparrito, para ti es muy fácil decirlo. Porque tú estás nomás viendo grafiquitas y ya. Súbete al ring y que te pongan el primer trancazo. Porque tú estás abajo del ring, grite y grite, súbele, bájale. Pégale a la derecha, pégale con la izquierda, sí, pero ya estando aquí arriba, sí, claro. No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, tienes razón, el punto es, sí debes de tener a alguien como nosotros al lado. Tu mano derecha siempre va a ser un contador que te provee de esta información, no nada más de la información fiscal, que eso es lo que siento que muchos de los contadores no hemos sabido lograr.
proveerles a nuestros clientes no nada más la parte fiscal, que eso es súper importante y aparte es obligatoria, no tienes otra opción, pero sí también la parte de información, toda la información y además no nada más la información financiera, toda la otra información que necesita el usuario. El piloto necesita mucha información, a veces ni siquiera es de dinero. Sí. Y se la va a pedir el contador. Entonces nosotros tenemos que estar ahí como manos derechas para eso. Y eso es precisamente la primera parte, la parte de introducción, para que caigamos todos en la conciencia de que todo lo que vamos a ver en el libro es útil de una u otra forma, ¿no? Y siempre cierro con una frasecita como la que viene ahí. Una inversión en conocimientos paga el mejor interés. Eso lo decía Benjamin Franklin. En 1700, una cosa así. No más, ¿verdad? Hace mucho años. No, sí, 1700. En 1700, ¿no? Ya desde entonces sabíamos que hay una frase que decía él, invierte en tu cerebro, que tu cerebro llenará tu bolsillo o algo así decía. ¿Quién decía esa? Alex Day o algo así, ¿no? Alex Day. No me acuerdo quién decía eso. Un libro me encantó. Un libro vaquero o algo. En alguna parte lo leí y me gustó mucho. Invierte en tu cerebro, que tu cerebro llenará tu bolsillo. Decía. Y es cierto. O sea, al final es, ojo, clárense lo que van a leer. Que todo eso que van a leer, en algún punto, les va a llenar el bolsillo, de alguna u otra forma, ¿no? Como introducción. Ya después viene el capítulo 1. En el capítulo 1 ya vemos las bases de lo que sí tiene que ver la parte teórica, pero la parte básica de la parte teórica. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cuáles son las áreas que componen las finanzas en una empresa? ¿Cuántas áreas son? ¿A qué se dedican cada uno? Oigan, aquí hay gente que se va a reír, pero los contadores no somos tesoreros. Y a veces los tesoreros no son los contadores. Ya se rieron, ya supo quién. Y ya hacen así. Aquí es donde vemos esa parte. Los que hacen contabilidad, estados financieros, pólizas contables, cargo y abono. El que hace la parte fiscal determina el IVA, determina el ICR, las prestaciones de los empleados, la nómina, las retenciones. Son especialistas en eso. Pero hay otros que hacen la tesorería. Hacen una cosa muy importante, hacen la factura, cobran la factura. Están adentro de un estado de cuenta, tienen los tokens a veces y están moviendo el dinero y están moviendo los inventarios, están viendo los saldos. Esos no están haciendo contabilidad. Entonces, esta parte, los elementos que componen las finanzas, esa es la parte teórica básica para entender quiénes estamos en qué posiciones. No todos los jugadores de fútbol son defensas. No todos los jugadores de fútbol van a cabecear a meter gol. Ni todos los jugadores de fútbol saben centrar. ¿Sí o no, Eugenio? No todos los jugadores no saben ni levantar la pelota, ¿verdad? Y están para eso. Para levantar la pelota y poner un centro. No saben centrar y poner un centro, ¿verdad? Igual que el portero, a veces, salvo que sea Jorge Campos, no es delantero, ¿verdad? Entonces, no todas las personas que parecen que están en contabilidad. Y esta es la sección en la que hablamos de todos esos conocimientos para que se ubiquen al menos las posiciones, ¿no? Y ubiques también a tu equipo en esas posiciones. Ese es un poquito el capítulo 1. Dime. Y justamente es eso como a veces es tan básico o pareciera tan básico que no lo es, ¿no? Pues saber cómo está estructurada o cómo... A lo mejor es la misma persona, ¿no? Que hace muchas cosas, ¿no? Eso nos pasa mucho, sobre todo en las empresas mexicanas, que hay un porcentaje muy alto de empresas medianas y pequeñas. Pero justamente saber a qué se dedica cada uno de ellos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la parte de la comunicación, ¿no? Cómo les transmitimos cuáles son las áreas que necesitan. Y a mí me llamó mucho la atención esto que decía el libro, el área de administración debería llamarse área de tesorería porque cuida el tesoro de la empresa, ¿no? Lo más importante, lo más delicado que tiene un negocio es la tesorería. Entonces a veces dice, pues ahí que tengo el contador. Pues si tienes un contador, yo me estoy imaginando pues que está haciendo la contabilidad. Y como yo sé que la contabilidad es cargo una cuenta contable, abono una cuenta contable para producir un estado de resultados, un balance general, te sientas con esa persona y esa persona es más, no sabe hacer eso, pero sí sabe hacer una factura y sabe cobrar y sabe que ese dinero tiene que entrar porque tiene que pagar la nómina. Está haciendo algo todavía más importante que eso. O sea, hay que ubicar exactamente las posiciones, a los defensas en la defensa, al portero como portero y entonces empezar a jugar, que es cuando ya empezamos con el capítulo 2, que es cuáles son los indicadores, ahora sí, los estados financieros más importantes que deberías de tener en la mano. Ya después de que estamos bien organizados, con la introducción y el capítulo 1, el capítulo 2 se habla del estado que se llama, el estado financiero que se llama flujo de dinero, que es donde sabemos o nos damos cuenta cuál es la cantidad de sangre que tiene la compañía. Y pensando, y como muchos de ustedes ya lo saben, la sangre es la vida o la muerte de los negocios. No la relación que existe entre el pasivo y el activo,
que luego esa es como la quiebra técnica. No. La quiebra real, la quiebra operativa está cuando la empresa se queda sin sangre. Y para saber cómo va el negocio en relación con la sangre, hay un estado financiero exclusivamente para eso que se llama flujo de dinero. Y ahí es donde lo vemos. Se fijan ahí en la sección dice, en el capítulo, en el, ¿cómo se llama? En el índice, ahí se ve cómo se elabora, cuáles son las partes que componen el flujo de dinero, que son muy sencillas, por cierto. Y por cierto, luego me van a regañar porque no se parece al de las normas de información financiera, pero luego platicamos de eso. Es una propuesta mucho más simplificada de eso, que luego lo intentaron imponer en la declaración anual y creo que ya no existe. No funcionó, sí. Porque estaba muy complicado. Eso hay que pasárselo a la Comisión de Normas de Información Financiera, por cierto. Hay que proponerle este formato que es mucho más simple y mucho más útil de analizar y mucho más fácil de juzgar a la hora de tomar decisiones. Vemos obviamente las partes, cuántas partes tiene, cómo se compone, cómo se hacen las matemáticas, otra vez, qué se suma, qué se resta, cuál es el saldo final, que ese saldo final se conecta con el siguiente saldo inicial, listo. Ahora empiézale a llenar, ¿verdad? Aquí los números para que veas, esto de números, ¿de dónde los vas a sacar? Pues de los depósitos que entran a tu cuenta bancaria, de los cheques y las transferencias que salen de tu cuenta bancaria y los saldos, pues ahí tienen que coincidir. Entonces, y luego transfórmalo, como dice ahí abajo, en un análisis. ¿Qué se ve bien en un flujo de dinero? ¿Qué no se ve bien en un flujo de dinero? Lo más básico que van a encontrar ahí es, si tienes poquito saldo, te vas a morir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto debería ser un saldo óptimo? Ahí lo vas a encontrar. ¿Hasta dónde deberíamos de calcular como un saldo mínimo, óptimo, saludable en relación con tu misma operación? Porque para una empresa $1 millón de pesos es muy poquito dinero, pero para otra empresa $1 millón de pesos es mucho dinero. Entonces, dependiendo de tus números, es como te vas a ir. Sobre ese número te vas a ir y al final vas a terminar haciendo conclusiones. Y también les ayudo con las conclusiones. ¿Cómo deberíamos de juzgar o qué deberíamos de concluir sobre un formato como este? Ese es el capítulo 2. Y es que si no empiezas con esta parte, realmente no estás entendiendo al cliente, ¿no? Porque lo que le interesa finalmente al empresario o al del negocio, pues es ver cuánto dinero tiene, ¿no? Y lo que decías ahorita, pues es que no está pegado a las NIFs o no es precisamente lo que pedía el SAT. Muchas veces son los candados que nosotros mismos nos ponemos como clientes y que hace que nuestro cliente no entienda esa información, ¿no? Entonces, hacerlo tan simple creo que va a ser un paso súper básico para que le sigan con lo demás. Entonces, de hecho, lo comento ahí en la introducción de la sección, la introducción del capítulo. Es el estado financiero más simple que existe, es el estado financiero más útil que existe y es el estado financiero que menos van a ver en la calle porque no es obligatorio. Y no lo van a ver en la calle porque lo inventé yo. Entonces, pues menos lo van a conocer. Sí, de acuerdo. Pero la verdad es que está muy sencillito. Claro. Cualquier libro de finanzas lo vas a encontrar. Warren Buffett dice, el flujo de dinero es el rey. Y para que lo diga Warren Buffett, imagínate. Entonces, es por donde deberíamos empezar. Otro, ahora sí, al que todo el mundo le tiene miedo. El famosísimo estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Al final, el nombre o el típico nombre que le queramos poner, porque hay mucha gente que lo llama, inclusive en inglés, de pronto tiene nombres distintos, ¿no? El income statement o el profit and losses o bla, bla. Al final es ganamos o perdemos. O sea, el estado financiero que me va a decir si realmente gané o perdí, que no es lo mismo si tengo lana en la cuenta bancaria o no, claro. O cuánta lana entró a la cuenta bancaria o no, porque el estado de resultados no le interesa, o el estado de pérdidas y ganancias no le importa si el dinero entra a la cuenta bancaria o no, ni tampoco si sale de la cuenta bancaria o no. Pero es un formato que te va a decir si en ese periodo de tiempo ganaste dinero o no. Ya si logras cobrar todo lo que dicen las ventas y pagar todo lo que dicen los costos, ya es otro tema. Eso es un tema de flujo. Pero la pregunta es si ganaste o no. Y si ganaste más que el periodo pasado, si el mes pasado o contra el año pasado o contra la semana pasada, si lo haces cada semana, ¿cuánto es lo que vamos ganando realmente? ¿Y qué partes lo componen? Que también es una sección, son ciertas secciones también muy sencillas. Insisto, no tendríamos por qué complicarlas, al menos que seas una empresa que necesita mucho detalle y muchas especificaciones técnicas para generar un estado de resultados. Pero como le digo a los contadores, tú ponle los detalles que quieras. La estructura del estado de resultados es la misma. Inclusive hasta con los gringos, que por cierto, tienen reglas distintas para hacer un estado de resultados. La estructura general es la misma. Ventas menos costos igual a utilidad o pérdida, nada más. Ahora,
Desmenúzalo como tú quieras las ventas, desmenúzalo como tú quieras los costos, al final vas a generar lo mismo. Es un estado de resultados con un formato distinto si tú quieres, alguna cosa diferente, algunas palabras distintas, o tradúcelo al inglés si tú quieres, pero al final va a ser lo mismo, es el que te va a decir si ganas o pierdes en un periodo determinado, sin el IVA, por cierto. Y ahí le explico. Ahí explico una de los temas más controversiales que he tenido en YouTube, ahora en TikTok. Por cierto, me acaba de subir Natalia al TikTok. Y ya me hice viral con un video que dice que estamos exentos de IVA y nadie me cree, ¿verdad? Que esa es en la parte que hablo del IVA. ¿Por qué el estado de resultados no lleva el IVA? Y mucha gente me pregunta, ¿dónde está el IVA? Pues es que el estado de resultados no lleva IVA. O porque estás exento de IVA. Y yo, no, estás mal. O sea, ¿cómo? Y tengo haters aparte. Me encanta tener haters. Bueno, entonces vas bien. O sea, si ya tienes haters. Voy excelente, voy excelente. Hay cada comentario, que te quedas. No te lo digo porque hasta groserías ponen, ¿verdad? No, ¿cómo este fulano debe haber estudiado en la Universidad del Bienestar? Está loco este pelado. ¿Cómo que estamos exentos de IVA? Pues, ¿qué tienes? Animal, o sea, bien grueso. A ver, tiempo. No, y por esa razón no está en el estado de resultados. El estado de resultados te quiere decir si ganaste o no. El IVA no aplica o no juega. Que finalmente todas las actividades empresariales estamos exentos. El IVA que tú le cobras al cliente es exactamente el IVA que le vas a tener que pagar al proveedor y al SAT. Si no le cobras IVA al cliente, estamos tan exentos de IVA, anótenlo los que no se lo saben, digo, los que ya me conocen se los he dicho 25,000 veces, pero los que no me conocen, apúntenlo. Estamos tan exentos de IVA que si no hay entradas de IVA a la cuenta bancaria, pero sí pagaste IVAs de tu cuenta bancaria, ese IVA queda como con una palabrita que nosotros llamamos los contadores, queda a favor. Y estamos tan exentos que es susceptible de decirle al SAT, me lo puedes depositar otra vez a mi cuenta bancaria y te lo debe depositar otra vez a tu cuenta bancaria. A ese nivel estamos exentos, porque nunca debimos de haber pagado nada de IVA. El mismo IVA que le cobraste y entró porque aparte juegan por flujos el IVA. Entonces, si entra IVA a tu cuenta bancaria, es el mismito IVA que estaba en tu cuenta bancaria, que le entregaste a los proveedores y al final que no le alcanzaste a entregar a los proveedores, se lo vas a entregar al SAT. Pero fue la misma cantidad. ¿Cuánto dinero de IVA salió de la bolsa de la empresa para pagar el IVA? Cero. El IVA no está diseñado para que lo paguen las empresas. Está diseñado para que lo paguen las personas que no cobran IVA y cuando lo gastan y pagan el IVA, no lo pueden determinar como a favor y nunca nadie se los va a regresar. Para esas personas está diseñado, no para las personas que tienen actividades empresariales, ni para las personas morales, ni para las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, esa es la gran razón por la que me funaron, pero esa es la gran razón por la que no están en el estado de resultados. Porque no tiene nada que ver si ganas o pierdes. Qué tristeza, ¿no? Que le pongas el IVA y si ganas. Y si no le pones el IVA, pierdes. Pues no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, por eso le insisto mucho que hay que hacer un buen análisis del estado de resultados. A ver si realmente estás ganando o perdiendo dinero, ¿no? Y poner las cosas en su lugar, empezando sobre todo por los que de pronto tienen mucho descontrol con su dinero como personas, o sea, como directores, como empresarios, que a veces dicen, bueno, pues la lana de la empresa es mía y de ahí me gasto la lana y todo. Digo, yo no soy quien para juzgar si se tiene que gastar el dinero de ahí, no pasa nada. Pero sí clasifícalo donde debe ir, ¿no? Clasifícalo donde debe ir para que puedas hacer un estado de resultados y puedas saber si ganaste o no ganaste dinero, ¿no? Olvídate del IVA y olvídate de otras cuestiones, ¿no? Para eso es el capítulo 3, que es el capítulo de las ganancias o pérdidas, y luego viene el otro que también es obligatorio. Es tan obligatorio porque hasta el SAT lo pide, ¿no? En tu declaración anual. Te lo va a pedir cualquier inversionista, te lo va a pedir cualquier persona que quiera hacer negocios contigo. Es muy importante. De hecho, ahí está la frase, ven, saber leer un balance, y googleen a ese Peter Lynch, que es un gurú de los negocios, Peter Lynch. Saber leer un balance es de las cosas más avanzadas, importantes para ser un inversionista. Acuérdense que un inversionista ya ni siquiera es director de la empresa. Ya está en otro nivel. Ya nada más pone la lana y estás viendo Netflix esperando a que sus directores o su director de la empresa que él es dueño le generen un resultado, ¿no? Entonces, esos inversionistas, lo más importante que deben de saber es de un balance general. ¿Por qué? Porque ahí es donde están exactamente, ahí es la fotografía, como les pongo ahí, es la foto
en un momento determinado en lo que vas a saber cuánto tienes por cobrar, cuánto tienes en el banco, cuánto tienes del otro lado por pagar, cuánto le debes a los bancos, cuánto le debes al SAT, cuánto le debes a los empleados, todas las deudas y todo el patrimonio en una sola foto para ir viendo más o menos qué tan cerquita estás de la quiebra técnica o qué tan lejos estás, ¿no? Y que sepas exactamente a quién le debes y quién te debe a ti. Ese es un balance general. Por eso todos los inversionistas o los financieros siempre buscamos ver primero el balance general para ver cuál es la situación general de la empresa. Obviamente, entre más deuda tengas en relación con los patrimonios, pues es más peligroso, ¿no? Prácticamente las deudas casi son lo mismo que las propiedades y el patrimonio de la empresa. Pues resulta que ya seguramente el interés que tiene un socio sobre esa empresa es muy chiquito. Entonces esa es la intención de un balance, por eso los pongo ahí. ¿Cuáles son los? Y ojo, otra vez, bien sencillito, ¿cuáles son las partes que integran el balance general? Que son 3, activo, pasivo y capital contable, nada más. Y luego, ¿cómo se desmenuzan? Para que cuando te presento uno, y de hecho ponemos uno ahí, lo sepas leer y sepas que tiene que sumar. ¿Me explico? Y ahora sí, ¿qué juicio vas a hacer? Si se ve más pasivo, si se ve más capital contable, si se ve más activo fijo, que por cierto van a hacer las mismas preguntas que le van a hacer de ese balance el banco, que es el caso más típico, el banco cuando les pide información financiera. El banco siempre te va a pedir estados, resultados y balance general, por lo menos. Sí. Y lo menos que debes de saber interpretarlo, porque aparte para ellos es básico, ¿no? Ustedes como empresarios o como contadores, pues lo más básico, bueno, como contadores, a veces, ¿verdad, Juan? A veces es lo más básico, porque hemos encontrado, Juan y yo, unos candidatos a veces, ¿verdad, Juan? Que dices, híjole, ¿cómo es posible que un contador no sepa qué es un balance general? Y no te lo saben decir. Ya en una entrevista de trabajo es increíble. Pero ustedes como empresarios y como contadores, lo mínimo que deben de saber es cuáles son las partes de un balance general. Y dónde es donde debe sumar igual, ¿verdad? Es una cosa muy básica y les digo algo bien sencillo, porque también son sumas y restas, ¿eh? Sumas y restas. Oye, espero que a este contador le hayas regalado el libro por lo menos para que sepa más, tenga una idea más o menos de cómo está. Me hubiera quedado sin libros, ¿verdad, Juan? Me hubiera quedado sin libros. Oye, y está muy bien, creo que empiezas con el dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto tenía? ¿Con cuánto me quedé? ¿Gané o perdí? Ahorita, ¿qué tengo? ¿Cuánto debo y cuánto es mío? ¿Y qué sigue después? Después viene, ya al final es la interpretación. ¿Cómo quieren ver los datos? Porque ya para ese punto, para el capítulo 5, ya saben que es un flujo, ya saben que es un estado de resultados, ya saben que es un balance, pero ¿cómo los pinto? ¿Cuál es el indicador básico o qué indicador combinado con qué indicador me podría decir algo mucho más aterrizado de lo que ando buscando? A lo mejor dices, bueno, el saldo, si quisieras saber qué saldo traigo en las cuentas bancarias, pues vas al flujo de dinero. Pero si quieres saber a lo mejor cuánto tiempo de vida te queda con ese saldo, pues tendrías que combinar 2 datos. Esta es la sección que habla de eso, el capítulo 5. Las razones financieras. ¿Qué datos combinados con qué datos te van a dar otro dato más útil que el dato solito del estado financiero? Que son las razones. ¿Qué combinaciones te recomiendo yo? Que por cierto, hago una lista gigante por ahí. Vean, lo desmenucé en 3 grandes tipos de indicadores. Los que tienen que ver con la liquidez y la supervivencia, los que tienen que ver con el apalancamiento de la salud de la empresa y los que tienen que ver con la productividad y el desempeño de la empresa. O sea, ¿qué combinaciones de datos nos van a dar esos información para que al final te pueda servir más que el puro estado financiero solito? Esta es toda la sección de indicadores claves. Y luego viene la que más me gusta a mí. ¿Cómo te las voy a enseñar? Ahí es donde les pregunto, ¿cómo quieres ver la información? ¿Como la Matrix de todo un Excel lleno de datos? ¿O quieres ver unas grafiquitas? Grafiquitas del flujo de dinero, grafiquitas del estado de resultados o grafiquitas de las razones financieras. ¿Cómo te gusta más? Y entonces hago un ejemplo. A mí en particular, personalmente, cómo me gusta ver, por ejemplo, las ventas. Si me gusta verla en barras, si me gusta verla en tendencias, si me gusta verla en gráfica de pie para saber cuáles son los clientes, ¿cómo se llama? La dependencia que tienes a un solo cliente o a dos clientes. Cómo me gusta ver las ventas, cómo me gusta ver los costos en porcentaje, o me gusta verlo en relación con las ventas. Que hay muchos de los que veo aquí, algunos son clientes de mi despacho, ellos más o menos ya saben qué me gusta a mí y luego nos vamos adaptando a qué les gusta a ellos, ¿no? Y ahí vas haciendo ya la parte creativa. A mí no me gusta verlo así, a mí me gusta verlo al revés. A mí me gusta verlo por ejemplo, a uno que no se me ocurrió a mí, yo quiero ver una sola barra de saldo en los bancos, pero la barra quiero que
cada color me diga el saldo en los diferentes bancos. Pero nada más quiero ver una barra para que se vaya viendo cómo se mueve la barra. Pero quiero ir viendo por colores de los diferentes bancos. Esa me encantó y esa no se me ocurrió a mí. Y así como esa te puedo platicar otras 20. Entonces, esa es la parte del capítulo 6. ¿Cómo deberíamos de ver los datos? ¿Cuál es la manera más útil de ver los datos? Y les pongo un ejemplo. Hagan sus propias gráficas. Las que ustedes, ojo, no hagan 30, no hagan 40, no hagan 50. Agarren 5, 10, 15. Y con esas va a ser suficiente para poder controlar todo el desempeño de la compañía. Juzgar la compañía y poderla controlar y mejorar. Con esos 5, 10 y se me hacen mucho. Esa es la parte que les explico. De hecho, platicamos no sé si alcanzan a ver ahí que dice ciclo de mejora, que es esta parte de, les spoileo el ciclo de mejora. Hacemos el análisis, determinamos dónde hay problemas o oportunidades a mejorar en esos estados, en esos indicadores financieros. Tomamos acciones para mejorarlos y luego volvemos a hacer el análisis. A ver si es cierto que se mejoró. A muchos de ustedes les ha tocado tener juntas de resultados conmigo y es exactamente el ciclo de mejora. Creo que deberías hacer eso. Sí. Regresan al próximo mes. ¿Qué hiciste? La risa de Kike. Ah, Kike. Y regresan al siguiente mes y ¿qué dicen? ¿Qué pasó? No, yo iba a decir que sí. Que al otro mes dicen, listo, ya lo hicimos. Ya quedó y ahí se ve luego en la mejor. Porque a lo mejor si no es el siguiente mes, pues se tardan a lo mejor 2 meses. Y hacen otra vez el ejercicio, hacen el cambio y se empiezan a ver los cambios en el ciclo de mejora, que es el que pongo ahí, en cómo se presentan los resultados, pero ¿para qué sirven? O sea, sí, nomás que ya tienes los resultados, detecta los problemas, ejecuta los cambios y luego vuélvelos a medir para que te vayas dando cuenta que cualquier cambio que hagas, cualquier decisión que tomes va a ir a impactar directamente a los resultados financieros, ¿no? Que esa es para mí la dinámica en la que, ojo, aquí es donde se convierten los empresarios, los emprendedores en empresarios, ¿eh? Aquí, en ese ciclo de juzgar los estados financieros, tomar decisiones, hacer ajustes y volver a monitorear los estados financieros y decir, listo. Nomás que es como el cubo de Rubik. Mueven uno y ya se les movió el otro, ¿verdad? Y luego, caray, bueno, ya al menos ya tengo uno, pero ahora sigue el otro, ya se me movió el otro. Y cuidado, porque luego hay gente que ya me ha pasado también. Listo, ya corrí a todos los empleados que no eran útiles. Ya pasó esa, ¿eh? Y ahora ya me quedé sin empleados. ¿Y ahora quién va a operar? Bueno, no había pensado en eso. Claro. Ya no tienes gente, ¿no? Entonces, aguas, si es el cubo de Rubik, tienes que volver a monitorear. Pero si se fijan, ese es el ciclo de mejora. Tienes que tomar decisiones y volverlas a monitorear los estados financieros. Y el estado financiero te va a decir qué tan bien o qué tan mal. Ojo, hay una frase por ahí, no me acuerdo dónde la puse. Esta es la única manera de saber si eres un buen empresario o no. Que, por cierto, el único que vas a saber eres tú y tu contador. No hay manera. De hecho, por ahí inventé los premios. ¿Se acuerdan los premios del Buró de Contraloría? ¿Cómo se llamaban? Los premios, el premio al desempeño, ¿no? El premio al desempeño financiero del Buró de Contraloría. Lo inventé porque a los empresarios, ¿quién los felicita? Sí, no. ¿Y de qué? Aparte, ¿de qué los felicitan? A veces no los estados financieros, y desmiéntanme los que estén aquí, los estados financieros a veces no se los enseñan ni a la familia. Al más que se lo puedes llegar a enseñar, a lo mejor es al contador que los hizo, el que lo está produciendo, y a lo mejor a tu mano derecha de tesorería, ¿no? A los que tienes ahí en la administración. Nadie, tu socio a lo mejor. Entonces, ¿quién los felicita? No, ojo, no por las ganancias, porque no nada más se trata de ganar, se trata de vender más, se trata de tener menos costos, se trata de tener más rentabilidad, se trata de tener menos inventario. Hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Y quién los felicita? ¿Quién nos felicita? Nosotros. Entonces, esta es la parte en la que te das cuenta, tú solito, por cierto, si vas bien o no, si eres un buen empresario o no. Somos tan buenos empresarios como esta sección de aquí, como la sección de desempeño y de análisis financiero. Lo triste es que el 90% de los empresarios que yo conozco por primera vez, hola, soy empresario, mucho gusto. Y le preguntas, ¿cuáles son tus números? El 90% dice, no los tengo. Tengo un dato. Tengo dato de saldos y ni siquiera está graficado. Tengo dato de acabas de tener y ahorita a ver si no piso cobijas aquí. Tengo un cliente nuevo hace unos años nuevo que no sabía las ventas. Es de verdad, no te estoy echando mentiras. Bueno, no, a lo mejor no sabe las ventas de ahorita, pero debe tener las ventas del año pasado. No las tenía. No, ya no le preguntamos del año antepasado, ¿verdad?
No, ya las tenía. Dices, ¿cómo es posible que no tengas ese tipo de datos tan básicos? Para mí, ese es el examen de un empresario. ¿Eres empresario? Sí, aquí están los números. Estos son mis números. Y ya le puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? Lo peor que debería decir empresario es, mira, déjame saco mi PowerPoint con mis gráficos y te digo qué quieres saber. De ventas, aquí está. De utilidades, aquí está. Hasta de depreciaciones te puedo decir. Saldo en los bancos, ¿qué quieres saber? Cuentas por cobrar vencidas, porcentajes. ¿Qué quieres? Aquí tengo todos mis datos. Ese es el examen de un verdadero empresario. Ahí es donde te conviertes de empresario, de emprendedor avanzado, como les digo yo, emprendedor con muchos empleados, a empresario. Eres un verdadero empresario cuando estás constantemente monitoreando cosas que vienen en el capítulo 6, el desempeño visual, el análisis visual de todos tus datos financieros. Y es que si como empresario, si tienes una buena idea, un buen producto, un buen servicio, pero no tienes una historia de cómo contarlo, va a ser muy difícil, ¿no? Y creo que muchos de nosotros como contadores hemos visto esas historias. Acá, por ejemplo, Smith & Locke que revisa empresarios y no tienen números, como tú dices, ni siquiera las ventas saben. Entonces, acercarles esta opción muy digerida como para que empiecen, yo creo que, por ejemplo, ellos estarían agradecidos de tener clientes que al menos tuvieran esto, ¿no? Entonces, más básico. Sí pareciera muy básico para nosotros como contadores, pero ya el hecho de que el empresario lo voltee a ver y entienda qué es lo que hay en cada lugar, yo creo que sí ayuda mucho a contar historias, que finalmente es lo que le da el éxito a las empresas. Si yo fuera director del SAT, no le daría RFC ni la fiel a ningún empresario que no pasara un examen del estado de resultados, el balance general y flujo de dinero. Si no le entiendes esas tres cosas, no te doy la fiel, porque vas a hacer un caos, ¿verdad? De pronto vas a terminar, en lugar de ayudarnos a todos, nos vas a perjudicar a todos. Qué bueno que no soy el director, nunca voy a ser el secretario del SAT. Y al final, pues el caso que les platiqué, el caso práctico, que para los que yo sé, que conozco varios de que lo estoy viendo, que son así medio piquis para el tema, les va a servir mucho porque ahí es donde aterrizan sus propios números, su propia creatividad para hacer el análisis. Les pongo ahí los datos, agarren esos datos. Lo he practicado mucho porque es el mismo caso que de pronto hago en ciertos cursos que he tenido la oportunidad de darlos. Y es con el caso con el que pruebo que los mismos datos de los mismos estados financieros pueden generar conclusiones diferentes en diferentes personas. Es una cosa increíble. Dependiendo de la creatividad y el ojo que tenga cada quien, todos van a llegar a conclusiones diferentes. El mismo estado de resultados, el mismo flujo de dinero y el mismo balance general pueden llegar a generar diferentes conclusiones. Obviamente en un curso trato de buscar que todos se parezcan, para al final siempre alguien va a detectar cosas y luego hay unos que tienen jiribilla, entonces a lo mejor lo van a detectar para que se den cuenta entonces, el problema era aquí, ¿verdad? Entonces sí lo alcancé a detectar, sobre todo graficándolo, que es lo más fácil. Entonces ahí es donde podemos probar que los mismos datos pueden generar conclusiones distintas y es un poquito más avanzado para que se den cuenta que entre más gente vea los datos, mejor van a ser las conclusiones. Por eso a mí me gustan las juntas de resultados financieros con más gente, con más gente involucrada, porque tendemos a ser mucho más amplios con las conclusiones, con los juicios y obviamente con las mejoras, ¿verdad? Entonces, eso se los recomiendo mucho a los que les gustan las matemáticas de sumas y restas, multiplicación y división, que es lo único que necesitan. Básicas. Las básicas, exactamente. Muy bien, pues bueno, la verdad es que muy interesante todo el contenido del libro, sobre todo la forma en que se puede comunicar. Creo que no solamente es una guía para el empresario, sino también a lo mejor nosotros como contadores públicos nos ayuda mucho a aterrizar cómo tenemos que hacer ese contacto con el cliente, ¿no? Cómo se lo vendemos, porque finalmente muchas de estas cosas las hacemos por proceso, ¿no? Porque es parte de lo que le voy a entregar al cliente o porque lo tenemos que hacer, ¿no? Como contadores. Pero el hecho de saber cómo vendérselo y cómo hacer que lo lea, cómo hacérselo atractivo, pues bueno, creo que va a ser algo muy importante, ¿no? Pero bueno, para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas para afinar algunos puntos, ¿no? La primera es, indicador financiero que todos deberían conocer. Días de supervivencia. ¿Por qué? Porque es el que te dice si te vas a morir o vas a seguir con tu negocio. Ok. Siguiente, el error más caro que puede cometer un emprendedor.
Caro. En lana. Pues hay muchos, pero híjole. A veces la lana es lo de menos, güey. El error más caro. Yo creo que el error más caro no tiene nada que ver con las cuestiones financieras. El error más caro que he podido evaluar en términos financieros es contratar a la gente equivocada. De entrada te va a costar 3 meses de ese sueldo por no haber hecho bien los filtros y por no haber hecho bien por no haberte acercado a Miguel Cumano. ¿Por si no está Miguel Cumano? Por no haberte acercado a un experto en la parte de desarrollo humano, de reclutamiento y selección. También a Ricardo, por no haberte acercado a Ricardo Neri. Sí, son los más caros. Digo, desmiéntame si creo que es lo peor, porque hay otros errores mucho más, que parecerían más caros, pero esos son de los más delicados. Sí, no todo es dinero, ¿no? Exactamente. Siguiente, ¿cuál es el que prefieres? ¿Flujo de dinero o utilidades y ganancias? No, el flujo. Definitivamente. El flujo es el rey, decía Warren Buffett. La siguiente, una palabra que describa una buena administración financiera. OCD, ¿cómo era? ¿OCDE? ¿O qué era? No, OCD. ¿Conocen ese término? No. ¿Qué es? Desorden obsesivo compulsivo. Ese es. A ver, ¿cómo es la pregunta? Una palabra que describa una buena administración Pues que no es una financiera. palabra, son 3 palabras. Desorden obsesivo compulsivo. O sea, este tema de la gente que quiere todo en su lugar y que quiere todo derechito y quiere que nada le falte y que nada le sobre y que... De esa gente que es muy obsesiva, compulsiva con el control y el orden, que a veces sus escritorios siempre están bien limpios y que no quieren que le mueva la pluma, y si pone la pluma así y llegas y se la mueve tantito, la vuelve a acomodar y la plantita que tenía ahí no se la muevas para atrás porque va exactamente ahí. Ese desorden psicológico provoca grandes administradores y grandes controladores de dinero, sobre todo en la tesorería, pero eso sirve mucho para las personas que no tenemos ese desorden, podamos tener la mente creativa de hacer otras cosas, ¿no? O sea, el tener una mente creativa y una mente obsesiva compulsiva con el orden y el control es la mejor combinación, al menos la que he visto yo. Batman y Robin, ¿verdad, Juan? Batman y Robin. Ahí va la siguiente. ¿Qué palabra debería eliminar un emprendedor de su vocabulario? ¿Qué palabra debería? Un emprendedor, no un empresario. Un emprendedor. Con este negocio me voy a hacer millonario. Sobre todo si es el primero, ¿no? Pues sí. Con este negocio me voy a hacer millonario. Muy bien. Y la última, ¿cuál fue tu capítulo favorito del libro? Ya lo dije, ¿no? El de análisis, la presentación de los resultados financieros. Es la parte más creativa, la parte en la que puedes hacer cualquier cosa con los datos. Los datos son crudos, es la materia prima, y se pueden hacer muchísimas cosas con ellos, sobre todo para explicarlos, ¿no? Entonces esa parte a mí me encanta porque es la que me ayuda a explicar muchas cosas y me deja la puerta abierta a poder hacer muchas cosas, que no lo haces con los otros formatos, porque los otros formatos son exactos, no los puedes... Bueno, sí lo puedes inventar como el flujo de dinero, Sí, pero claro. ya son exactos, ¿verdad? Ya no los puedes mover. En la parte de análisis, pues puedes graficarlos de muchas formas para poder explicarlo de muchas maneras y concluir cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, la parte que era capítulo 6, creo que era. 6 o 5, no me acuerdo, 6, ¿verdad? Esa es la parte más padre. Bueno, pues muchas gracias, Norberto, por darnos aquí llevarnos por tu libro y explicarnos qué es lo que te impulsó a cada uno de estos capítulos. Entonces, muchísimas gracias por explicarnos. Mucho éxito también con el libro. ¿Y algo que quieras comentar más antes de que bien terminemos? Agradecido con todos. La verdad es que no me esperaba que viniera tanta gente. No me esperaba que viniera la gente que vino. La verdad es que estoy muy agradecido. Me da mucho gusto que hayan venido. Se nota que me tienen en muy buena estima. Yo también los tengo en muy buena estima por haber venido. Ahora les voy a mandar un regalito de Navidad.